María estaba sentada en la mesa de la cocina mirando la prueba de embarazo negativa. Otra vez. Era la octava prueba de este año y cada vez el resultado era el mismo. Solo una línea. No había segunda línea que hubiera cambiado su vida. Había segunda línea que hubiera cambiado su vida. ¿Y? Preguntó Thomas, su esposo, cuando entró a la cocina. Su voz sonaba cansada. Ya había hecho esta pregunta muchas veces. María solo movió la cabeza. No podía hablar. Las lágrimas vinieron solas como siempre en estos momentos. Thomas se sentó a su lado y puso su brazo alrededor de sus hombros. Pero ella sintió que él también estaba decepcionado. Después de 3 años de matrimonio y 2 años tratando activamente de tener un bebé, la esperanza se hacía más pequeña cada mes. Tal vez deberíamos ir al doctor, dijo Thomas suavemente. María asintió. Sabía que él tenía razón, pero la idea le daba miedo. ¿Y si algo estaba mal con ella? ¿Y si nunca podría ser madre? La mañana siguiente comenzó como cualquier otra. María se levantó a las 6, se duchó y se vistió para el trabajo. Trabajaba como contadora en una pequeña empresa. Sus colegas conocían su situación, pero nadie hablaba de eso. Ella prefería así. Camino al trabajo, vio a una mujer embarazada en la parada del autobús. El vientre ya era grande y redondo. La mujer sonreía y acariciaba su vientre. María tuvo que mirar hacia otro lado. Estas escenas dolían. En todas partes veía mujeres embarazadas y familias con niños. Parecía que todos los demás lo tenían fácil. Solo ella no. En el trabajo trató de concentrarse. Los números y las cuentas la ayudaban a no pensar demasiado, pero en el descanso del almuerzo, su hermana Ana llamó. «Hola María, tengo grandes noticias». Ana sonaba muy emocionada. «¿Qué?», preguntó María, aunque ya sabía lo que vendría. «Estoy embarazada. Imagínate, pasó. Solo después de 2 meses de intentar». María sintió como su corazón se hundía. Ana era 2 años menor que ella y solo había estado casada por 1 año. ¿Por qué era tan fácil para su hermana? Eso es maravilloso, dijo María tratando de sonar feliz. Me alegro por ti. Gracias, vas a ser una tía increíble. Y seguramente tú también estarás embarazada pronto. Solo tienes que pensar positivo. Estas palabras dolían especialmente. María ya había tenido muchos pensamientos positivos. Había intentado todo: alimentación saludable, ejercicio, relajación, incluso yoga. Nada había ayudado. Después de la llamada, María fue al baño y lloró. Lloró por sus brazos vacíos, por los sueños del cuarto del bebé que no se hacían realidad y por la esperanza que se hacía un poco más pequeña cada mes. Capítulo 2. La presión. Los meses pasaron y la presión se hizo mayor. No solo la presión que María se ponía a sí misma, sino también la de afuera. En las reuniones familiares los parientes preguntaban cada vez más: ¿y cuándo llegan los niños? ¿O ya han estado casados tanto tiempo? ¿No planean tener hijos? La madre de Thomas era especialmente directa. Quiero ser abuela tanto, decía a menudo. Mis amigas ya tienen nietos.
¿Cuándo estarán listos ustedes? María se sentía como una fracasada, como si no pudiera cumplir una tarea importante. Como mujer debería poder tener hijos. Era lo más natural del mundo. Las visitas al doctor comenzaron, primero con la ginecóloga, luego con especialistas. Exámenes, pruebas, conversaciones. Los doctores no encontraron nada serio. A veces solo toma más tiempo, decían. Relájese. El estrés no es bueno para la fertilidad. Relajarse. Era más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo podía relajarse cuando cada mes llegaba la decepción? Cuando todos a su alrededor quedaban embarazados, menos ella. Tomás también se impacientó. No hablaba mucho de eso, pero María sentía su frustración. Sus conversaciones solo giraban alrededor de un tema: niños. ¿Cuándo? ¿Por qué no? ¿Qué más podrían intentar? La espontaneidad en su matrimonio había desaparecido. Todo estaba planeado, calculado, ajustado a la ovulación. Tal vez deberíamos tomar un descanso, dijo Tomás una noche. Simplemente no pensar en eso por un tiempo. ¿Un descanso? María lo miró con incredulidad. Ya tengo 32 años, Tomás. No puedo tomar un descanso. Cada mes cuenta. Pero mira lo que nos está haciendo. No hablamos de nada más. Los dos somos infelices. ¿Entonces quieres rendirte? La voz de María se hizo más fuerte. No, no quiero eso. Pero tampoco quiero que nos destruyamos en el proceso. Pelearon esa noche por primera vez realmente sobre el tema. María acusó a Tomás de no poder entender cómo se sentía ella. Él dijo que ella estaba obsesionada con el deseo de tener hijos. Ambos dijeron cosas que después lamentaron. A la mañana siguiente se disculparon. Pero algo había cambiado entre ellos. Se había creado una pequeña distancia. María comenzó a retirarse. Fue menos a reuniones familiares para evitar las preguntas. Evitó a amigas y colegas embarazadas. Incluso ir de compras se volvió difícil cuando tenía que pasar por la sección de bebés. Su mejor amiga Lisa trató de ayudar. También podría ser feliz sin hijos, dijo. Mírame a mí. Conscientemente no tengo hijos y estoy satisfecha. Pero Lisa no entendía. Ella había decidido conscientemente no tener hijos. María quería hijos, más que cualquier otra cosa en el mundo. Para ella no era solo un deseo, sino una necesidad profunda. Las noches se hicieron largas. María se quedaba despierta pensando, ¿y si nunca pasaba? ¿Y si nunca se convertiría en madre? ¿Quién sería entonces? ¿Cuál era su propósito en la vida? Estos pensamientos le daban miedo. Sabía que era más que solo su deseo de tener hijos. Tenía un trabajo, pasatiempos, amigos. Pero nada de eso parecía importante comparado con lo que más deseaba. Capítulo 3. El punto de inflexión. Después de 2 años de decepciones, María y Tomás decidieron buscar ayuda profesional. Fueron a una clínica de fertilidad. La doctora allí era comprensiva y les explicó varias opciones. Sus valores están bien los dos, dijo. A veces es simplemente una cuestión de tiempo y el momento correcto. Podemos comenzar con un tratamiento hormonal suave. María aceptó inmediatamente. Finalmente,
algo que podía hacer activamente. El tratamiento no era fácil. Hormonas, inyecciones, controles regulares. Pero María aceptó todo. Por primera vez en mucho tiempo tenía esperanza real otra vez. Tomás era más escéptico. ¿No es todo esto demasiado estrés para tu cuerpo?, preguntó. No, dijo María decidida. Esta es nuestra oportunidad. Haré todo lo que sea necesario. Los primeros 2 ciclos con el tratamiento trajeron resultados negativos otra vez. María estaba desesperada. Incluso la ayuda médica parecía no funcionar. Comenzó a dudar si alguna vez se convertiría en madre. Pero entonces, en el 3er ciclo pasó. María estaba 3 días tarde. Apenas se atrevía a creerlo. Normalmente su ciclo era muy regular. Compró una prueba de embarazo, pero esperó hasta la mañana siguiente. Con manos temblorosas hizo la prueba, y ahí estaba, la segunda línea. Débil, pero claramente visible. María miró fijamente la prueba. Su corazón latía tan rápido que tenía miedo de que pudiera parar. ¿Era esto realmente verdad? Después de todos estos años, hizo una segunda prueba, otra vez positiva. Luego, una tercera, también positiva. Con la prueba en la mano fue a Tomás, que aún estaba en la cama. Tomás, susurró, mira. Él abrió los ojos y vio la prueba. Por un momento estuvo completamente silencioso. Luego se incorporó y la abrazó. ¿Esto es real?, preguntó. Creo que sí, dijo María. Las lágrimas corrían por su cara, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Se quedaron mucho tiempo juntos en la cama sin poder creerlo. Después de 3 años, finalmente había pasado. Iban a ser padres. Al día siguiente, María fue inmediatamente al doctor. El examen de sangre lo confirmó. Estaba embarazada. La doctora sonrió. Felicidades, los valores se ven muy bien. María llamó a Tomás desde la consulta. Es verdad, dijo. Vamos a tener un bebé. Las siguientes semanas fueron como un sueño. María aún no podía creerlo completamente. Hacía una prueba de embarazo cada día para estar segura de que era verdad. Todas eran positivas. Comenzaron a planear cuidadosamente. Un cuarto del bebé, cosas de bebé, nombres. Pero aún no hablaron con otros al respecto. Esperemos las primeras 12 semanas, dijo Tomás. Es más seguro. María lo entendía, pero era difícil guardar el secreto. Quería decírselo al mundo entero. Capítulo 4. La esperanza crece. La semana 12 del embarazo llegó y pasó sin problemas. La doctora estaba satisfecha con los valores de María. Todo se está desarrollando normalmente, dijo. Ahora pueden decírselo a otros tranquilamente. María y Tomás invitaron a sus familias a cenar. Habían comprado un pequeño pastel con las palabras «Van a ser abuelos». Cuando las familias vieron el pastel, hubo gran alegría. La madre de Tomás lloró de felicidad. ¡Por fin! ¡Swing! ¡Voy a ser abuela! Los padres de María también estaban muy felices. «Estamos tan orgullosos de ustedes», dijo su padre. Ana, la hermana de María, ya estaba en su 6º mes de embarazo. ¡Qué genial!, logró.
Nuestros hijos nacerán casi al mismo tiempo. Pueden crecer juntos. Por primera vez en años, María se sintió completamente feliz. La larga lucha había valido la pena. Se convertiría en madre. El embarazo fue bien al principio. María tenía algo de náuseas por las mañanas, pero eso era normal. Comía saludable, caminaba y leía todo sobre el embarazo que podía encontrar. En la semana 16 del embarazo supieron el sexo. Sería una niña. Emma, dijo María inmediatamente. Se llamará Emma. Tomás sonrió. Emma es un nombre hermoso. Prepararon el cuarto del bebé. Paredes rosadas, una cuna blanca, ropita en el armario. María pasaba horas en este cuarto imaginando cómo su bebé dormiría allí. En el trabajo los colegas hablaron de sus propios hijos. María realmente escuchó por primera vez. Antes estas historias habían dolido. Ahora esperaba pronto poder contar historias similares. «Vas a ser una madre maravillosa», dijo su colega Sandra. «Has esperado tanto tiempo». María acarició su vientre creciente. Con 20 semanas ya era claramente visible. Sintió los primeros movimientos del bebé, pequeñas patadas y empujones. Cada vez que esto pasaba, tenía que sonreír. Tomás hablaba con el bebé cada noche. Ponía su mano en el vientre de María y contaba de su día. «Hola, pequeña Emma», decía entonces. «Papá está aquí». Compraron ropa de bebé, un cochecito, un asiento de carro. Todo estaba preparado para la llegada de su hija. María se inscribió en una clase de preparación para el parto. En la clase había 8 otras mujeres, todas embarazadas por primera vez. Intercambiaron experiencias y aprendieron técnicas de respiración. «No puedo esperar», dijo una de las mujeres. «Solo 3 meses más». «A mí me faltan 4 meses», dijo María, «pero también estoy muy emocionada». El tiempo parecía pasar lentamente. Cada semana acercaba a María más a su gran sueño. En cada cita médica escuchaba el corazón de su bebé latir. Ese sonido era lo más hermoso que conocía. Capítulo 5. Las nubes oscuras. La semana 28 del embarazo comenzó como todas las otras. María se sentía bien y Emma se movía regularmente. En el examen de rutina, la doctora dijo que todo se veía normal. Pero en la noche después pasó algo extraño. María despertó porque tenía una sensación rara. Emma no se movía. Normalmente era muy activa por las tardes y noches. Tal vez solo está durmiendo, pensó María, pero aún estaba inquieta. Al día siguiente aún no sentía movimientos. Bebió un vaso de agua fría y se acostó de lado. A veces esto ayudaba a despertar al bebé, pero no pasó nada. «Voy rápido al doctor», le dijo a Tomás, «solo para estar segura». La doctora al principio no estaba preocupada. «A veces los bebés tienen periodos tranquilos», dijo, pero hizo un ultrasonido de todas maneras. María miró la pantalla. Allí estaba Emma, su pequeña hija, pero algo estaba mal. La doctora se quedó muy silenciosa. «¿Qué pasa?», Zrenia preguntó María. Su corazón comenzó a latir más rápido. La doctora examinó más tiempo. Luego miró a María. «No puedo encontrar latidos del corazón,
dijo suavemente. ¿Qué significa eso? La voz de María era solo un susurro. Quiero llamar a un colega. Un momento, por favor. Los siguientes minutos fueron los más largos en la vida de María. El segundo doctor vino y también examinó. Luego ambos hablaron suavemente entre ellos. Finalmente, la doctora se sentó junto a María. Lo siento mucho, dijo. Su bebé ha muerto. El mundo se derrumbó. María escuchó las palabras, pero no podía entenderlas. ¿Emma había muerto? Su pequeña Emma, a quien ya amaba tanto. Eso no puede ser, dijo. Es un error, mire otra vez. Pero no era un error. Emma había muerto en la semana 28 del embarazo, solo 3 meses antes del nacimiento planeado. ¿Por qué? Zrenia preguntó María. ¿Qué pasó? A veces pasa sin razón reconocible, dijo la doctora. No es su culpa, no hizo nada malo. Pero María no escuchó realmente estas palabras. Miró fijamente la pantalla del ultrasonido, donde se veía a su hija muerta. Thomas llegó tan rápido como pudo a la consulta. Cuando escuchó la noticia se puso muy pálido. Abrazó a María y ambos lloraron. ¿Qué hacemos ahora? Zrenia preguntó María. La doctora explicó los siguientes pasos. María tenía que ir al hospital. El bebé tenía que nacer, aunque estuviera muerto. Capítulo 6. El día más oscuro. El hospital era una pesadilla. María tenía que ir al cuarto que había reservado para el nacimiento de su bebé vivo. Ahora daría a luz a su hija muerta aquí. Las contracciones comenzaron con medicamentos. Era físicamente doloroso, pero el dolor emocional era mucho peor. María sabía que al final no habría un bebé que llore que pudiera tomar en sus brazos. Thomas se quedó todo el tiempo con ella. Sostuvo su mano y lloró con ella. A veces decía, «Lo siento tanto, María, lo siento tanto». Después de 12 horas, Emma nació. Era muy pequeña, pero perfectamente formada. La partera la envolvió en una manta suave y se la puso a María en los brazos. María vio a su hija por primera y última vez. Emma se veía como si estuviera durmiendo. Tenía cabello oscuro como Thomas y la nariz de María. «Hola, Emma», susurró María. «Mamá está aquí. Papá también está aquí». Pasaron varias horas con su hija. La sostuvieron, hablaron con ella y tomaron fotos. Fueron las horas más dolorosas y al mismo tiempo más preciosas de sus vidas. «Es tan hermosa», dijo Thomas con voz quebrada. «Sí», dijo María, «es nuestra pequeña Emma». Al final tuvieron que despedirse. Una enfermera se llevó a Emma. María se sintió como si una parte de ella hubiera muerto. Los siguientes días fueron como en una pesadilla. Tuvieron que planear un funeral para un bebé que nunca había vivido. Tuvieron que contarles a amigos y familia lo que había pasado. Tuvieron que vaciar el cuarto del bebé. ¿Por qué nosotros? Zrenia preguntaba a María una y otra vez. ¿Por qué después de todos estos años de espera? No había respuesta para esta pregunta. Capítulo 7. El dolor. Las semanas después de la muerte de Emma fueron las más difíciles en la vida de María. No podía trabajar, no podía dormir, apenas podía comer.
Su cuerpo se recuperaba del parto, pero su corazón estaba roto. El apartamento se sentía vacío. El cuarto del bebé era un cuarto normal otra vez, pero María no podía entrar allí. Las cosas del bebé las habían guardado, pero en todas partes algo recordaba al hijo perdido. Amigos y familia trataron de ayudar. Trajeron comida, ofrecieron conversaciones, dijeron palabras de consuelo, pero nada ayudaba realmente. Algunos comentarios incluso dolían. «Son jóvenes aún, pueden intentarlo otra vez», dijo la madre de Thomas. «Al menos estuvieron embarazados. Eso muestra que funciona», dijo una conocida. «No debía ser», dijo otra. María sabía que estas personas tenían buenas intenciones, pero no entendían. Emma no había sido solo un embarazo, era su hija. La habían amado antes de que naciera. Thomas también sufría, pero diferente que María. Trató de ser fuerte y funcionar normalmente. Volvió al trabajo después de 2 semanas. «La vida debe continuar», dijo. Pero para María, la vida se había detenido. No podía entender cómo el mundo simplemente seguía existiendo, como si nada hubiera pasado. ¿Cómo podía la gente reír, hacer planes, ser feliz? No sabían que Emma había muerto. Las noches eran lo peor. María se quedaba despierta pensando en todo lo que nunca sería. Los primeros pasos, las primeras palabras, el primer día de escuela, la boda. Todos estos sueños habían muerto con Emma. Fue a una psicóloga especializada en dolor. «Lo que sientes es normal», dijo la psicóloga. «El dolor por un niño es especialmente difícil. Permita todos los sentimientos. Llore cuando necesite llorar. Esté enojada cuando esté enojada». María estaba enojada. Enojada con el destino. Enojada con Dios. Enojada con todas las mujeres embarazadas que tendrían bebés saludables. Esta rabia le daba miedo. Normalmente no era así. «La rabia es parte del dolor», explicó la psicóloga. «Es una señal de cuánto amó a su niño». Lentamente María aprendió a lidiar con sus sentimientos. Escribió cartas a Emma. Visitó la pequeña tumba en el cementerio. Habló con otras mujeres que habían vivido pérdidas similares. Había días buenos y malos. Algunos días podía sonreír otra vez. En otros días el dolor la abrumaba completamente. Capítulo 8. La relación en crisis. La pérdida de Emma también cambió la relación entre María y Thomas. Ambos sufrían, pero lo hacían de maneras muy diferentes. María quería hablar de Emma, compartir recuerdos, expresar sus sentimientos. Thomas se retiró, trabajó más, habló menos y evitó el tema. «Actúas como si no hubiera pasado nada», dijo María una noche. «Eso no es verdad», respondió Thomas. «Pienso en ella cada día, pero no puedo hablar de eso constantemente. Solo lo hace peor. Para mí hablar lo hace mejor, no quiero olvidar». «Yo tampoco quiero olvidar, pero tengo que seguir adelante de alguna manera». Ya no se entendían. María se sentía sola con su dolor. Thomas se sentía abrumado con las emociones de María. A veces peleaban por cosas pequeñas que antes no habrían sido importantes. El dolor los hacía sensibles e impacientes a ambos. «Tal vez deberíamos hacer terapia de pareja»,
sugirió María. Tomás primero estaba en contra. Podemos hacerlo solos. Pero después de unas semanas aceptó. Fueron a un terapeuta especializado en parejas que habían perdido un niño. Cada uno sufre diferente, explicó el terapeuta. Eso es normal. Lo importante es que se apoyen y respeten a pesar de todo. Lentamente aprendieron a aceptar sus diferentes maneras de sufrir. Tomás entendió que María necesitaba hablar. María entendió que Tomás necesitaba tiempo para sí mismo. Te amo, dijo Tomás una noche, aunque no siempre pueda mostrarlo. Yo también te amo, dijo María. Vamos a lograr esto juntos. No era fácil, pero su relación se hizo lentamente más fuerte otra vez. Aprendieron a apoyarse de nuevas maneras. Capítulo 9. La decisión. 6 meses después de la muerte de Emma, el doctor habló con María sobre otro embarazo. Médicamente no hay nada en contra, dijo. Lo que pasó fue muy improbable. Las posibilidades de que pase otra vez son muy pequeñas. Pero María no estaba segura. Podría tener esperanza otra vez. ¿Y si salía mal otra vez? No sé si puedo hacer eso, le dijo a Tomás. Tengo miedo. Tomás tomó su mano. No tenemos que decidirlo ahora. Tómate tu tiempo. María pensó mucho. Una parte de ella quería intentarlo. Aún quería ser madre. Pero otra parte tenía miedo de otra decepción, de otra pérdida. Habló con la psicóloga al respecto. Es normal tener miedo, dijo ésta, pero no deje que el miedo tome todas las decisiones por usted. También habló con otras mujeres que habían quedado embarazadas otra vez después de una pérdida. Algunas habían tenido niños saludables. Otras habían tenido más pérdidas, pero tampoco habían renunciado. Vives cada día con miedo, dijo una mujer, pero también vives cada día con esperanza. Después de un año de dolor y terapia, María y Tomás decidieron intentarlo una vez más. Si pasa, pasa, dijo María. Si no, al menos lo habremos intentado. Sabían que no sería fácil. Un embarazo después de una pérdida era algo diferente que el primer embarazo. Pero estaban listos para arriesgarse. Capítulo 10. Un nuevo comienzo. 1 año y 3 meses después de la muerte de Emma, María quedó embarazada otra vez. Esta vez la alegría estaba mezclada con miedo. Se alegraba, pero no confiaba en la felicidad. Por favor, que esta vez todo salga bien, rezaba cada día. El embarazo fue una montaña rusa emocional. En cada examen María tenía miedo de malas noticias. Cada semana sin complicaciones era una pequeña victoria. Los valores están muy bien, dijo la doctora. No hay razón para preocuparse. Pero María se preocupaba de todas maneras. No podía hacer otra cosa. La pérdida de Emma le había mostrado que incluso embarazos aparentemente perfectos podían terminar trágicamente. Tomás también era más cuidadoso que la primera vez. Hablaron menos del futuro e hicieron menos planes. Vivieron día a día. En la semana 28 del embarazo, la semana en que Emma había muerto, María estaba especialmente ansiosa. Pero el bebé se movía normalmente y todos los exámenes estaban bien. Hemos pasado el tiempo crítico, dijo Tomás. María asintió,
pero no se relajó hasta que su hijo nació saludable. Leo llegó después de un parto normal. Lloró fuerte y estaba muy vivo. María lo sostuvo en sus brazos y lloró de felicidad y alivio. «Está aquí», susurró. «Realmente está aquí». Tomás los besó a ambos. «Nuestro hijo», dijo. «Nuestro hijo saludable y vivo». Capítulo 11. La sanación. Leo era un bebé saludable y alegre. María disfrutó cada momento con él. La lactancia, las noches sin dormir, incluso el llanto, todo era precioso, porque sabía qué tan rápido podía terminar. «Aprecias cada momento más que otras madres», dijo su hermana Ana. «Eso es un regalo». Ana tenía razón. María estaba más agradecida que otras madres. Sabía que la maternidad era un privilegio, no algo dado por hecho. Pero Leo no sanó todas las heridas. María amaba a su hijo más que nada, pero no olvidó a Emma. Emma siguió siendo parte de su familia, aunque no estuviera allí. «Leo tiene una hermana mayor en el cielo», le contaba a veces. «Ella cuida de ti». En el cuarto del niño colgaba una pequeña foto de Emma. Leo preguntó después a menudo por el bebé en la imagen. «Esa es Emma», le explicó María. «Es tu hermana. Estuvo aquí antes de que nacieras». «¿Dónde está ahora?», Zrenia preguntó Leo. «En el cielo, pero te ama mucho». Leo aceptó esta explicación sin más preguntas. Para él era normal tener una hermana que no podía ver. María aprendió a vivir con ambas realidades, el dolor por Emma y la alegría por Leo. Ambos pertenecían a su vida. Capítulo 12. La fortaleza. Pasaron los años. Leo creció y se convirtió en un niño vivaz e inteligente. María y Tomás tuvieron otra hija, Sofía. Su familia estaba completa. Pero María nunca olvidó el tiempo sin hijos y la pérdida de Emma. Estas experiencias la habían cambiado. Se había vuelto más fuerte, pero también más vulnerable. Ahora sabía que la vida era impredecible. Comenzó a ayudar a otras mujeres que tenían experiencias similares. Se volvió miembro de un grupo de autoayuda para mujeres con deseo de tener hijos y para madres que habían perdido un niño. «Usted entiende lo que estoy pasando», le dijo una mujer joven a María. «Eso me ayuda mucho». María contó su historia una y otra vez, no porque le gustara hablar de los tiempos dolorosos, sino porque quería dar esperanza a otras. «No se hace más fácil», decía a menudo, «pero se vuelve diferente. Uno aprende a vivir con el dolor y uno se vuelve más fuerte de lo que pensaba». Su matrimonio con Tomás también se había fortalecido. Habían aprendido a mantenerse unidos en tiempos difíciles. Habían aprendido que el amor a veces significaba darle espacio al otro. «Hemos pasado por mucho», decía Tomás a veces, «pero no nos rompió». «No», estaba de acuerdo María, «nos hizo más fuertes». Epílogo. La esperanza permanece en el cumpleaños de Emma, el día en que debería haber nacido. La familia visitó su tumba. Leo y Sophie pusieron flores y le contaron a su hermana sobre su año. «Emma tendría 12 años ahora», le dijo María a Tomás. «Sí», dijo él, «a veces me pregunto cómo habría sido».
Creo que habría sido inteligente y amable, como sus hermanos. Se quedaron parados allí en silencio por un rato. El dolor aún estaba allí, pero se había vuelto más suave. Pertenecía a su vida, pero ya no la controlaba. «Mamá», dijo Leo, «¿Emma está triste de que no esté con nosotros?» María pensó un momento. «No», dijo entonces. «Creo que está feliz porque sabe que la amamos y está orgullosa de sus pequeños hermanos». En el camino a casa, María pensó en su viaje, desde no tener hijos hasta la pérdida y luego la realización. No había sido el camino que había deseado, pero había sido su camino. Había aprendido que la felicidad y la tristeza podían existir una junto a la otra. Había aprendido que la fortaleza no significaba no tener miedo, sino seguir adelante a pesar del miedo. Había aprendido que el amor por un niño no comienza con el nacimiento y no termina con la muerte. Y había aprendido que la esperanza era lo más fuerte que una persona podía tener. La esperanza la había llevado a través de los tiempos más oscuros. La esperanza la había ayudado a vivir otra vez. La esperanza siempre había estado allí, aunque a veces no podía sentirla. Era más fuerte que el miedo, más fuerte que la tristeza, más fuerte que la duda. María sonrió cuando miró a sus hijos vivos. Ellos se habían convertido en su esperanza. Pero Emma también había sido esperanza. Esperanza de una vida que fue muy corta, pero que aún tenía significado. La vida no siempre era justa, no siempre era fácil, pero era preciosa. Cada día, cada momento era un regalo. María había aprendido a valorar estos regalos. Había aprendido a tener esperanza a pesar de todo. Y la esperanza, ahora lo sabía, siempre estaría allí, sin importar lo que pasara. La esperanza era la luz que nunca desaparecía completamente, ni siquiera en la noche más oscura. Esta historia está dedicada a todas las mujeres que conocen el dolor de la pérdida y que han encontrado la fuerza para tener esperanza a pesar de todo.